Orar. Padre, gracias por permitirnos llegar esta mañana a este lugar y encontrarnos con la familia de la fe. Gracias, Señor, por tu fidelidad que nos sostiene. Gracias por tantas bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Señor, cuando miramos dónde estábamos y de dónde tú nos rescataste, cuando pensamos, Señor, en eh, todas las bendiciones que tenemos hoy estando en tu iglesia, en tu pueblo, solo podemos agradecerte y alabarte, Señor, por esa obra poderosa de salvación que tú hiciste. Y, Señor, vemos ahora con más claridad todas las cosas. Aún, Señor, cuando miramos la historia del mundo, lo que vemos es a un Dios soberano y poderoso que está cumpliendo un plan y el Señor nos hizo parte de ese plan y Señor, ahora vamos a hablar sobre la historia de la iglesia y para nosotros no es solamente la historia de sucesos, eventos, personas, sino que vemos tu mano en todo esto. Vemos, Señor, que tú eres el que levantó a, a hombres y mujeres que eh, usaste para traer tu palabra, para edificar tu pueblo. Tú eres, Señor, el que aún permitió que los enemigos se levantaran, pero con poder también tú mostraste tu victoria. Y, Señor, eh, nada escapa de tu gobierno, nada escapa de tu sabiduría y tu voluntad, sino que tú estás haciendo todo para tu gloria, Señor. Y nosotros nos admiramos de esa sabiduría y el poder con el que tú estás obrando. Eso nos da también paz para pensar en que hoy tú también estás en control de nuestra situación, Señor. Tú, tú diriges nuestra vida, tú vas a cuidar de tu pueblo, tú vas a guiarnos. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles y confiar en ti, en todo. Ayúdanos en este momento que vamos a pensar en la historia, a verte a ti en todo esto. Ayúdanos, Señor, a afirmar en nuestro corazón eh, las convicciones que nos van a sostener cuando lleguen las pruebas, las dificultades, los peligros. Ayúdanos, Señor, a imitar ejemplos de hombres fieles y te pido que tú sigas edificando la iglesia en nuestro tiempo para tu gloria. Y gracias por cada hermano, gracias por la oportunidad que tenemos de tener esta clase y de compartir en el contexto de la iglesia sobre estos temas. Te pido que tú los uses para seguir edificando nuestra iglesia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con la sesión 3 esta mañana. Y si es que quedó alguna pregunta de la semana pasada o de la tarea que tuvieron esta semana, ahí cuando terminamos la sesión podemos conversar un poquito más. La semana pasada estuvimos estudiando el primer gran avivamiento y vimos cómo en un contexto en donde la iglesia se había vuelto fría y se había vuelto demasiado eh, inclinada a seguir tradiciones y había puesto ahí su confianza y las personas estaban seguras de estar en el Evangelio solamente porque habían nacido en un hogar cristiano o habían aprendido los credos o estaban en iglesias sanas, podríamos decirlo, porque enseñaban una sana doctrina. En ese contexto el Señor permitió que se levanten predicadores que con fidelidad llamaron a estas personas a la conversión.
Y no solamente en las iglesias hubo un avivamiento, sino que en el mundo en general, en las colonias, en las ciudades en donde estaban estas iglesias, estos creyentes o estas personas que ahora estaban entendiendo el Evangelio, una de las marcas que se vio de esa conversión genuina fue la pasión por vivir su vida cristiana, la pasión por predicar el Evangelio. Y bueno, eso empezó a traer mucho fruto y crecimiento. Y bueno, esto llamamos el gran despertar. Em, Cuando cerrábamos la semana pasada decíamos que en poquitos años hubo mucho fruto. En el fruto lo vemos en cuánta gente se convirtió en ese tiempo y cuántas iglesias se fundaron. Y hay mucho fruto que tampoco no se puede medir numéricamente, pero que sin duda es real en estas iglesias la firmeza que se logró en la claridad del evangelio que se estaba predicando. Fue muy contundente, muy valioso. Los hombres que predicaban eran hombres que no solamente tenían pasión por la predicación, no eran solo evangelistas, eran hombres que entendían muy bien la doctrina. Yo les conté que uno de los grandes predicadores de ese tiempo fue uno de los más grandes teólogos de la historia de la iglesia, un hombre con mucha profundidad. Y esto fue algo característico de ese primer avivamiento. Estos hombres no eran hombres que solamente movían las masas, eran hombres que entendían la palabra, eran hombres con mucha claridad, discernimiento, con profundidad teológica. Muchos de ellos, ¿sí? No es todos, pero sí era algo característico. Lo que vamos a hacer ahora es ver podríamos llamar una segunda ola de avivamientos que va a suceder no mucho tiempo después y se conoce como el segundo gran avivamiento. Aunque lleva ese nombre en muchos libros de historia, no es comparable al primero en todos los detalles. No es que se volvió a experimentar lo mismo una segunda vez, sino que hubo de nuevo una situación en donde las iglesias fueron estimuladas y hubo como un nuevo despertar y hubo fervor y hubo avance, hubo muchas personas convertidas y hubo fruto de eso. Pero las características del primer y segundo gran avivamiento son bastante distintas. Hay muchos que no le dan el mismo título por esa diferencia. Son dos eventos distintos y yo quiero ahora resaltar un poquito de esas diferencias. Cuando terminó el primer gran avivamiento, hubieron muchas cosas que cambiaron y cambiaron de forma permanente. Una de las que cambió fue este énfasis que se empezó a hacer en las iglesias de la necesidad de conversión. Esto no era parte de la historia, de la tradición del movimiento protestante. El movimiento protestante, si vos mirás, por ejemplo, ¿cuándo se convirtió Calvino? No hay ningún registro de cómo Calvino nació de nuevo, porque no era algo importante en su teología. De hecho, del nuevo nacimiento sí, pero no el poder definir un momento donde eso pasó. Entonces él nunca contó un evento especial en donde cuando él entendió el Evangelio. Lo mismo con Lutero, ¿no? No se puede poner una fecha para su conversión. Porque si bien podemos marcar un periodo de tiempo y decir, bueno, antes de este momento estos hombres no tenían mucha claridad de la salvación y la justificación por la fe, y después sí, pero ellos no hablan de un evento específico, entonces mucho menos de una invitación, de una profesión de fe, de una manifestación pública de esa fe salvadora, eso no pasó. Entonces, en la doctrina protestante original, esto no estaba como un énfasis. No se creía que las personas tenían que experimentar algo así, algo radical. Más bien
hasta el día de hoy, en muchas de estas denominaciones, el concepto es, los padres tienen que instruir a sus hijos para que ellos nunca recuerden un momento en donde ellos no tuvieron fe en Cristo. O sea, la idea, ¿no es cierto?, es nutrirles desde la cuna para que ellos se vean cristianos desde la cuna. Pero, claro, esto había traído problemas a las colonias y a las iglesias de ese tiempo porque mucha gente no había nacido de nuevo. Seguían la tradición, pero no había habido conversión. Entonces, una de las cosas que entró en el mundo cristiano de ese tiempo, o el mundo protestante, fue este concepto de la necesidad de la conversión. Y la prioridad de la iglesia en llamar a las personas a la conversión y la prioridad de las iglesias de salir a predicar ese evangelio al mundo afuera hizo un impacto muy fuerte en la cultura cristiana. Y eso trajo al mundo cristiano un nuevo concepto que llegó a definir la identidad cristiana. Hoy nosotros usamos una palabra para hablar de los cristianos que no son católicos y usamos la palabra evangélicos. ¿Qué son los evangélicos? Bueno, el término evangélico se formó en ese tiempo con este énfasis. La diferencia entre evangélico y protestante es que el concepto protestante hace referencia a esa época en donde se rompió con la Iglesia Católica y con el falso evangelio de las obras y se estableció la justificación por la fe. Ese es el concepto de la idea central del protestantismo. Pero después el concepto evangélico vino en este tiempo de estos grandes despertares en Estados Unidos e Inglaterra, en donde ahora las iglesias son marcadas por esta característica. La palabra evangelio, escuchás ahí, ¿no es cierto?, en el concepto evangélico. Entonces, este fervor que cambió estas prioridades dio lugar a este nuevo nombre. Tiempo después va a haber otro de estos grandes despertares y este segundo gran avivamiento tuvo algunas características distintas al primero. La persona más conocida del segundo gran avivamiento se llamó Carlos Finney. Tal vez no es tan conocido para vos, pero sí es un personaje muy importante en la historia por su participación en este tiempo y por formas en las que él influenció la teología de ese segundo avivamiento. El primer gran avivamiento estuvo marcado por predicadores como Edwards. Ustedes escucharon su predicación y entonces percibieron un poquito del tono y del contenido de la predicación. Ustedes se dieron cuenta que la predicación era un llamado a una conversión real basada en un arrepentimiento por el pecado y que hacía a Cristo mi única esperanza, y ahí está lleno de teología, una teología protestante, una teología más robusta. El segundo gran avivamiento fue distinto porque no tuvo tanto contenido, sino que fue caracterizado más bien por predicadores que aparentemente estaban tratando de fomentar un segundo avivamiento. Habían visto lo que pasó en el primer gran avivamiento y entonces estaban tratando de estimular un segundo gran avivamiento. Lo estimularon usando técnicas que hoy se ven mucho más reflejadas en la forma en la que muchos de los evangelistas de nuestro tiempo actúan. Entonces, hoy, por ejemplo, en las iglesias evangélicas en general, se usan técnicas
relacionadas con las emociones. Por ejemplo, vos ves al predicador que mientras predica tiene una musiquita de fondo y en esa musiquita lo que se está haciendo es tratar de crear un ambiente emotivo para que la persona responda al mensaje que se le está dando. En el primer gran avivamiento esto no estaba. ¿Se acuerdan que yo les dije, Jonathan Edwards estaba parado ahí sin ningún gesto, leyendo todo su manuscrito y las personas, ¿no es cierto?, convirtiéndose por temor al juicio? Pero el segundo fue distinto. No tenía el corte carismático de hoy, como estos predicadores no estaban sanando personas, no estaban haciendo esto, pero sí tenía lo que llamamos el perfil pragmático de la iglesia moderna, que es los predicadores intencionalmente trataban de ayudar a las congregaciones a responder de esta manera. Entonces, durante ese tiempo surgieron algunos métodos que hoy se siguen usando. Por ejemplo, esto de hacer la oración a las personas, de hacer una manifestación pública de su conversión. No lo ves a Jesús haciéndolo de esta manera y no aparece en la historia de la iglesia como un patrón. Pero en este segundo gran avivamiento sí se volvió una práctica muy común y a partir de ahí más adelante mucho más también. La teología que había atrás del segundo gran avivamiento era una teología más, lo podríamos poner del lado arminiano. Cuando hablamos la vez pasada de la diferencia entre Wesley y Whitefield, decíamos que los dos hicieron una gran obra en ese primer gran avivamiento, pero tenían una diferencia teológica. Whitefield era más del lado calvinista. Él era el que creía en la soberanía de Dios en la salvación. Entonces él no creía que tenía que manipular a la gente para la conversión. Él predicaba y el Señor hacía la obra. Wesley era más arminiano. Lo que él pensaba era que si bien Dios obraba en la salvación era por lo que la persona hacía, si aceptaba o no. Y la santificación, lo mismo. Había un énfasis más fuerte sobre la responsabilidad del hombre. Entonces, en el segundo gran avivamiento fue más bien todo, o la gran mayoría, de este otro lado, en donde la teología de Finney fue la que representa todo ese movimiento. Entonces, si hay una teología más apoyada en la libertad y la capacidad que el hombre tiene para creer, los métodos del evangelismo fueron adaptándose a esa teología. Así que en este segundo gran avivamiento, esas manifestaciones emocionales que se habían visto en el primero pasaron a tener un lugar mucho más prominente y se les empezó a dar mucho más atención y a fomentarlas. Así que se empezó a ver muchísimo más reflejado. ¿Se acuerdan que yo les contaba de personas que cuando estaban en ese shock de convicción frente a la palabra que le estaba exponiendo al pecado, las respuestas emocionales eran muy extrañas? Personas se caían, se desmayaban, hablaban cosas que no parecían coherentes y eran una respuesta emocional a la predicación que se estaba dando. En el segundo gran avivamiento esto fue mucho más fomentado y promovido. Entonces, esto se puede notar. Este segundo movimiento surgió, a diferencia del primero, no en las iglesias, sino que surgió en los seminarios teológicos que se habían fundado algunas décadas antes. ¿Se acuerdan que los puritanos habían fundado estas instituciones para entrenar ministros? Pero claro, 100, 150, 200 años después, estos seminarios estaban todos desviándose hacia lo secular.
con toda la decadencia de las iglesias antes de ese primer gran avivamiento, estos seminarios se volvieron inclinando más a las búsquedas del desarrollo del conocimiento y de las capacidades de los alumnos. Tenían todavía una historia protestante, tenían cierto contenido protestante, pero se ha ido reemplazando, por ejemplo, las clases de teología por clases de los estudios de las ciencias. Entonces, cada vez menos énfasis en las escrituras. Y había alumnos que iban a estudiar, por ejemplo, para, no sé, recibirse de médico, y podían hacer toda su carrera de medicina sin tomar ni una sola clase de Biblia. Y estos se habían vuelto totalmente seculares en muchos casos. Entonces, lo que empezó a pasar, empezaron movimientos dentro de algunos de estos seminarios de avivamiento espiritual entre los alumnos y profesores. Hubo un director de uno de estos seminarios, de uno de estos centros educativos, que decidió imponer una materia de Biblia obligatoria para todos los alumnos que estén cruzando cualquier carrera. Lo cual no hubiese sido nada raro para los puritanos, pero para ese tiempo fue algo revolucionario. Y en esa materia, el profesor que estaba enseñando lo que se dedicó fue a predicarles el evangelio a los alumnos. ¿De qué sirve entrenar a hombres para la medicina si van a usarla solamente para sus propias ambiciones personales? Entonces, en esas predicaciones, en esas aulas, y con la influencia de profesores y alumnos, en muchos seminarios del país empezó a moverse un despertar. Y lo mismo pasó después en varias iglesias. Y bueno, esto produjo un movimiento grande. Esto tal vez podríamos compararlo con el primero, por ser que fue un poquito más adelante en la historia, tuvo más difusión, fue más amplio. Y algunas de las principales denominaciones en Estados Unidos lograron su más grande crecimiento durante esta época, especialmente la denominación metodista y la denominación bautista crecieron exponencialmente. Lo que hoy, la denominación más grande del mundo evangélica es la bautista, es la denominación bautista. Y hay muchos grupos bautistas. Hay uno que es una asociación de iglesias que se llama la Convención Bautista del Sur. Y esa asociación de iglesias, no estoy seguro de cuántas iglesias son, pero es la denominación más grande que hay en el mundo, con algunas de las instituciones más grandes cristianas. Por ejemplo, los seminarios teológicos más grandes del mundo los tienen ellos. La organización misionera más grande del mundo la tienen ellos. Y este grupo creció muchísimo durante este segundo avivamiento. Este segundo avivamiento también puso mucho énfasis en ayuda social, por ejemplo, que esto no había sido algo característico antes, pero surgieron varios movimientos y grupos que buscaban vivir la vida cristiana y mostrar a Cristo y alcanzar a otros con el Evangelio, supliendo necesidades físicas. Durante este tiempo del segundo gran avivamiento, se va a fundar lo que hoy es el Ejército de Salvación. Y ahí también hay un dibujito de antorchas que cuenta cómo fue que apareció, que surgió. Pero bueno, allá en Londres, en los barrios peligrosos y en medio de toda la situación de necesidad, un hombre empieza a predicar y Dios lo usa tremendamente y empieza todo un movimiento que se expandió a todo el mundo desde ahí. Y este movimiento no es un movimiento tradicional, porque no es una iglesia fundando iglesias, sino que es una organización paraeclesiástica, podríamos llamarla. No es una organización contraria a la iglesia, pero es vista como paralela a la iglesia. Una organización que está cumpliendo
actividades de iglesia, pero sin ser iglesia. No sé si notaron ahí en los videitos de antorchas que muchos parecen dar una connotación muy negativa a la iglesia. Es especialmente el de el Ejército de Salvación de William Booth, se llama, el fundador. Le da un sentido muy negativo a la iglesia. Es más, muestra cómo él funda este ministerio a pesar de que la iglesia no tenía ninguna visión por alcanzar personas, estaba fría y muerta. Y entonces te presenta este cuadro de personas que, como ven la iglesia en esa situación, ellos se desprenden de la iglesia para hacer las cosas de forma independiente a la iglesia. Y sí, sin duda, fue un movimiento que Dios usó y hubo mucha conversión. Hoy el Ejército de Salvación ha perdido su contenido original y en la mayor parte del mundo ya no escuchás el Evangelio bíblico siendo predicado. Hay mucho, la ayuda social es el eje que mueve todo lo que se hace. Y hay muchas cosas que se fueron deformando con el tiempo también. Por ser una organización paraeclesiástica, por ejemplo, muchos que se convertían dentro del Ejército de Salvación se mantenían unidos a la organización pero sin pertenecer a iglesias o sin verlo como algo valioso a la iglesia. Entonces, por ejemplo, el bautismo no era visto como algo necesario en el Ejército de Salvación. Era algo opcional, era algo bueno, pero no era algo necesario para tu desarrollo espiritual. Entonces, bueno, esto surgió durante esta época. También organizaciones misioneras, varias agencias misioneras surgieron durante esta época como iniciativa de estos grupos que querían alcanzar a otros y se organizaban, ponían recursos en común y avanzaron. Entonces hubo mucho valor en eso. También ahí menciona en el apunte el movimiento de escuelas dominicales. El concepto de escuela dominical no es un concepto histórico de la historia de la iglesia, sino que es más bien moderno. En esta época va a surgir esta iniciativa de instruir a los creyentes. Y esta instrucción creó este sistema en donde los creyentes se reunían el mismo domingo para recibir instrucción teológica y bíblica. La idea tal vez estaba relacionada con esto de los puritanos entendían la necesidad de la instrucción, surgieron las organizaciones que fueron los seminarios y después todo esto se deterioró. Entonces la iglesia tiene que retomar este rol de instruir bíblicamente. Así que se ordenaron sistemas para instruir a las iglesias en las diferentes edades. Y fue un movimiento muy grande que llevó a muchísimas personas que puedan beneficiarse de eso. Organizaciones como YMCA, que está ahí mencionada, la Asociación de Hombres Jóvenes Cristianos, que son asociaciones de personas que no son una iglesia, más bien representan individuos de diferentes grupos y denominaciones que tenían un mismo deseo en común de vivir una vida ferviente para el Señor y se unían y hacían convenciones, actividades que lo motivaban. Así que en gran medida este movimiento fue positivo porque produjo conversión, produjo fervor, produjo avance, pero sí hubo deficiencias teológicas, deficiencias prácticas también de cómo se usan las herramientas que tenemos para hacer la tarea que el Señor nos dio para hacer. El surgimiento de estas organizaciones paraeclesiásticas y la confusión que eso también generaba en cuanto a la iglesia y el rol de la iglesia, los métodos que usaban los evangelistas para convertir a las personas y convencerles de que sigan a Cristo, todo esto iba a también traer más deterioro
al mensaje y a la actividad evangélica en el futuro. Entonces, tal vez para cerrar esto, ¿sería bueno tomar el título evangélico para identificarnos? Sí, sin duda, el término evangélico nos conecta con esta tradición de pensar de que nuestra prioridad como iglesia no es proteger una herencia histórica con tradiciones y formas, sino que nuestra prioridad es la predicación del evangelio bíblico y la conversión de las personas y ese fervor por llevar el evangelio al mundo. Entonces, el término evangélico sí nos representa, pero vos sabés que también el término evangélico es demasiado amplio. Y dentro del término evangélico hay conceptos que no nos representan. Entonces, no nos representa, por ejemplo, el uso de cualquier técnica o método para convencer a las personas de que sigan nuestro movimiento. No nos representan la teología de muchos de los que se consideran evangélicos. Nosotros predicamos el evangelio no porque creamos que nosotros podemos hacer salva a las personas, sino porque creemos en el poder de Dios para salvación. Entonces, en el mundo evangélico hay distinción. Así que, bueno, en ese paquete estamos nosotros también. Bueno, notaron que en el apunte de hoy hay dos temas que parecen totalmente distintos, pero necesitamos tratarlos en la misma sesión porque son parte de un mismo tiempo. Y este próximo tema se conoce como el surgimiento del liberalismo. No voy a seguir el mismo orden o tratarlo como lo tienen acá, pero es importante que entendamos este término y que entendamos este movimiento del liberalismo, porque sigue afectándonos hasta ahora. Y podríamos resumirlo de esta manera. En Europa, después de la Reforma, se experimentó una nueva, como un entusiasmo general en cuanto a cuánto podríamos avanzar sin la restricción del sistema opresor de una iglesia que no nos dejaba avanzar. Cuando en el tiempo de la Reforma se cuestionó la autoridad de la iglesia y se mostró la responsabilidad de cada persona de entender la verdad estudiando las Escrituras por sí mismo, eso abrió el juego o abrió el campo para que muchas personas pensaran en el potencial que hay en el hombre de entender el mundo. Y esto se aplicó a muchas áreas. Sin duda al mundo de las ciencias. En el mundo científico hubo un despertar tremendo cuando hombres empezaron a entender que si es que amamos a Dios y si es que queremos llevar gloria a Dios, una de las formas en la que lo hacemos es entendiendo el mundo que Dios creó y usándolo de una manera efectiva. Entonces, hombres que creían en Dios empezaron a avanzar para tratar de entender este mundo, no con la Biblia, sino con métodos de investigación que después puso las bases para el movimiento científico moderno. El movimiento científico moderno, los principios básicos se pusieron en esta primera etapa en donde surgieron los grandes, los gigantes de la ciencia moderna. Y a partir de ahí hubo como un despertar que se conoce en la historia como el iluminismo. El iluminismo fue un tiempo de mucho optimismo y desarrollo, en donde se empezó a ver que el hombre tenía capacidad para encontrar respuestas a las preguntas difíciles de esta vida, para encontrar la explicación al funcionamiento de este mundo, para desarrollarse
Y entonces estuvieron en ese momento en un camino de mucho optimismo. En medio de todo ese optimismo, eh, pasaron cosas que no fueron tan positivas. Una fue lo que vamos a ver ahora del liberalismo. En los seminarios teológicos, especialmente en Alemania, donde arrancó todo, donde vivió Lutero, ahí se empezaron varios seminarios y durante este tiempo los profesores en estos seminarios empezaron a luchar con una situación. Y es, creemos que la Biblia es ahora la autoridad, pero ¿cómo interpretar la Biblia? ¿Qué es la Biblia en sí? Y lo que históricamente se había aceptado sin cuestionamiento, de que la Biblia es la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios y que ahora nosotros la estudiamos escuchándola como voz de Dios, ahora eso se puso en duda. Y ahora lo que empezó a pasar es decir, bueno, pero si nosotros usamos nuestra mente científica para entender el mundo allá afuera, ¿por qué no podemos usar esa mente científica también para entender la Biblia? Y en vez de aceptar la Biblia ciegamente, en vez de solo decir es la palabra de Dios, ¿por qué no miramos la Biblia para ver si es realmente la palabra de Dios? ¿O qué marcas tiene la Biblia de ser un libro sobrenatural? Así que hubo un cambio muy radical en la mente de estos teólogos, que fue pasar de usar la razón para entender la Biblia, ahora pasaron a usar la razón para evaluar la Biblia, para decidir qué de la Biblia era razonable y qué no era razonable, para decidir si iban a creer o no que esto era tal como se decía en la Biblia. Y este cambio fue un cambio que se dividió en dos formas de pensar y dos formas de vivir. Es la diferencia entre lo que hoy llamamos ser conservador o ser liberal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas cosas que están en estos campos, pero la diferencia más importante es esta. El conservador no evalúa la Biblia para darle credibilidad, sino que entiende que la Biblia se autentifica a sí misma. La Biblia dice ser la palabra de Dios y eso es suficiente para mí. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y la estudio como palabra de Dios. Entonces, cuando estoy estudiando la Biblia como palabra de Dios, yo veo que es consistente lo que la Biblia dice a la realidad. Como la Biblia es la palabra de Dios, yo no veo ninguna contradicción. No hay nada que me haga pensar que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero no hay nada que me haga pensar que la Biblia no es la palabra de Dios porque yo ya decidí creer que lo es. Y desde esa perspectiva, yo veo todo el mundo. Yo dejo que la Biblia me instruya para que me guíe cómo pensar de todas las cosas. Y yo no cuestiono nada de lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que todo el mundo se inundó y hubo un arca que flotó y todo, yo lo creo sin cuestionarlo y no lo creo solamente como un mito, lo creo como un hecho histórico. Ahora, yo puedo ir al mundo y mirar las evidencias físicas que quedaron después del diluvio, pero yo no creo en el diluvio porque hubo una excavación que me lo demuestra, lo creo porque la Biblia lo dice. Yo asumo la veracidad de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras y así miro toda la realidad. Por el otro lado está el movimiento liberal, que es el pensamiento de, no, ¿cómo voy a darle ese tipo de autoridad a la Biblia? ¿Cómo voy a asumir que es verdad solo porque la Biblia lo dice? Eso no es un pensamiento racional. Tiene que ser corroborado, tiene que ser evaluado para saber si es o no autoridad. Entonces, necesito abrir la Biblia y ponerla a prueba. Ahora, vos decís, eso parece razonable, ¿no? Porque yo no estoy teniendo una fe ciega.
Pero el liberal no está apoyando sus creencias en algo más seguro que el conservador. Porque ¿en qué está apoyando su creencia el liberal? El liberal la está apoyando en su propia razón. Está bien, no es la Biblia la autoridad de lo que vos debés creer y hacer. ¿Qué es la autoridad entonces? La autoridad es lo que yo entiendo que es razonable. Mi propia razón es la autoridad suprema. Y eso trae un problema grave, ¿no? Porque la Biblia dice que nuestra mente está corrompida por el pecado. La Biblia dice que el pecado crea distorsión de la realidad. Inclina mi corazón a rechazar la verdad. Y además darle credibilidad a mi mente haría que yo crea que tengo toda la información para hacer el juicio verdadero sobre cada hecho y que yo soy capaz de interpretar toda la información y llegar a la conclusión correcta. Entonces, en vez de confiar en las Escrituras, yo confío en mi propia mente. Confío en mis propios razonamientos y mis propios pensamientos. Y eso no va a llevar a buen camino. Eso va a llevar a una distorsión total de toda la doctrina bíblica. Estos hombres creían que estaban aplicando el método científico o este amor por el razonamiento, pero lo que estaban haciendo era abandonando la autoridad bíblica. Y esto trajo muchísimas consecuencias. Entonces, cuando vos mirás la Biblia como juez para evaluar a ver si la Biblia te está diciendo la verdad o no, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a ver muchos problemas en la Biblia. No porque la Biblia los tenga, sino porque vos arrancaste pensando que los podía tener. Te doy un ejemplo. En el libro de la teología de Ryrie, la teología básica de Ryrie, Ryrie usa esta ilustración. Él dice, suponete que yo llego un día a casa y llego más temprano de lo normal y mientras estoy estacionado el auto veo a la distancia que hay un hombre parado en la puerta hablando con mi esposa. Y entonces, ¿qué hago con eso que acabo de ver? Bueno, yo puedo hacer dos cosas. Puedo pensar, yo amo a mi esposa, conozco a mi esposa, no hay ninguna razón para dudar de mi esposa, de nada que ella esté pudiendo hacer con ningún otro hombre. Entonces no sé lo que está pasando, pero decido confiar en ella. O puedo decir, hay muchas cosas que pasan en el mundo, la gente, la infidelidad corre, ¿no es cierto? Entonces podría mi esposa estar siéndome infiel. Entonces de repente empiezo a pensar y a recordar situaciones que pasaron la semana pasada. Le escribí un mensajito y no me respondió en 4 horas el mensajito. Y también vi que se vistió mejor un día y se puso perfume. Y ella no se suele vestir mejor, ¿no es cierto? Y ponerse perfume. Y después, en estas 4 horas, no sé qué hace durante todo el día. Y empiezo a pensar en todas estas cosas, ¿no? Entonces Ryrie cuenta, entra el hombre a la casa y decide no hacer nada y está luchando ahí en su mente. Y algunas horas después, su esposa lo sorprende con una fiesta sorpresa para su cumpleaños. Y ese hombre que había venido era un hombre que le había traído un regalo sorpresa que él ya le había comprado. Y la razón, ¿no es cierto?, por la que no le había respondido a los mensajitos era porque había ido a buscar el dinero para poder... Entonces, había una explicación de todo eso. Pero vos te das cuenta en este ejemplo que la mente puede encontrar razones para dudar aún de aquello que no es real. Aquello que no hay ninguna razón para dudar. Pero si yo arranco mi evaluación desde la duda me va a llevar a ver muchas cosas que justifican esa duda. Entonces, cuando los teólogos liberales empezaron a pensar, tal vez la Biblia no es la palabra de Dios, no era real que la Biblia no era la palabra de Dios, es real que la Biblia es la palabra de Dios. Pero empezaron a encontrar muchas razones para dudar.
Entonces, la teología liberal que se empezó a generar ahí, especialmente en Europa, en Alemania, empezó a evaluar cosas como, ¿será que la Biblia la escribieron los que creemos que la escribieron? ¿Cómo sabemos que el Pentateuco lo escribió Moisés? Entonces empezaron a leer el Pentateuco y empezaron a ver evidencias de que no lo había escrito Moisés. ¿Y cuáles eran las evidencias? Bueno, la evidencia es, por ejemplo, que si vos lees el Pentateuco, hay algunas secciones del Pentateuco que usan el nombre Jehová cuando se refieren a Dios. Y hay otras secciones que usan el nombre Elohim. Y están muy, muy marcadas. Estos capítulos usan todo Jehová y acá otros capítulos Elohim. Entonces dijeron, ¿ves? Hay una evidencia que hubo más de un autor que escribió el Pentateuco. Estuvo el autor que usaba siempre el nombre Jehová y escribió esas partes, usaba el nombre Elohim y escribió esas partes, y muchos siglos después apareció otro que editó el Pentateuco y le agregó partes y él usaba el nombre Jehová. Entonces esas partes las escribió otro autor. De hecho, empezaron a mirar estilos de escritura dentro del Pentateuco y encontraron que había por lo menos 4 estilos distintos. Entonces, esto es una evidencia clara que no lo escribió Moisés. Bueno, si no lo escribió Moisés, ¿quién escribió el Pentateuco? Bueno, no tenemos ningún dato histórico de nadie que haya dicho escribir el Pentateuco más que Moisés, así que hay que buscar y leer entre líneas. Entonces buscamos, a ver, los que escribieron de Jehová, ¿cuál fue la temática? Bueno, los que escribieron de Jehová tenían que ver con el Dios único, el Dios de los pactos. Entonces, ¿en qué momento de la historia de Israel alguien podría haber querido escribir algo para enfatizar que hay un solo Dios, que es el Dios de Israel, para unificar a todo Israel bajo ese único Dios? Entonces dijeron, esto fue en el tiempo de Josías. Cuando Josías supuestamente encontró la ley en el templo abandonado, no es que él encontró la ley, él editó la ley. Hasta ahí Israel había sido politeísta, pero fue Josías el que inventó el monoteísmo. Y él creó un nuevo Pentateuco que ya todos habían olvidado, así que él tenía la oportunidad de escribirlo de nuevo y decir, esto lo escribió Moisés y todos tienen que venir a Jerusalén, que es el templo donde yo estoy reinando, para adorar al único Dios y yo soy el rey que él puso. Entonces esto es una práctica muy común de los pueblos antiguos, de tratar de fomentar a un Dios sobre todos los demás dioses. Entonces, no fue Moisés el que escribió el Pentateuco. La religión judía es el resultado de un proceso de escritos que fueron guiados por personas que querían que el pueblo piense cierta cosa. Ahora, ¿qué razón hay para creer todo eso? Es como el hombre que piensa que porque esa mujer está hablando con otro hombre me está engañando. Es algo absurdo. No hay ninguna razón para pensar que este libro lo escribieron 4 personas distintas, por lo menos. No. Porque Jesús dice que lo escribió Moisés. El libro dice que lo escribió Moisés. Los judíos creyeron siempre que fue Moisés. No hay ninguna razón para dudar que fue Moisés. Entonces ahí está la diferencia entre los conservadores y los liberales. Los liberales empezaron a cuestionar la autoridad de la Escritura y esta mente racional era la que dominaba todo. Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a aceptar como un hecho histórico, por ejemplo, otro área de gran tensión fue la vida de Cristo? Los liberales empezaron a preguntarse cómo era Jesús realmente. Porque el Jesús que hoy pensamos, ¿es el Jesús de la historia? ¿Es el Jesús histórico? ¿O es el Jesús de la religión? El Jesús de la religión que hoy conocemos en los evangelios es el resultado de la historia de la iglesia. En esos primeros años, la Iglesia Católica, como quería dominar a todos, reescribió los evangelios y los editó para mostrarnos a un Jesús que ellos querían crear. Entonces, el Jesús histórico existió y fue un gran hombre que hizo grandes cosas, pero están entrelazados en los evangelios mitos y teología deformada de una iglesia manipuladora que quería dominar a las personas. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de desenmarañar eso y descubrir en la Biblia al Jesús verdadero, al Jesús histórico, y sacar todo lo que no es del Jesús histórico. ¿Qué no es del Jesús histórico? Bueno, por ejemplo, todos los eventos sobrenaturales. Jesús caminó sobre el agua. Eso no. Jesús
Eso es un mito que creó la iglesia para hacer que este hombre común se volviera en este gran Dios y no es eso. Tenemos que librar a la iglesia de todas esas ideas porque esas ideas chocan con la mente sofisticada de nuestro tiempo. ¿Quién va a aceptar que Jesús caminó sobre el agua? Nadie. Entonces tenemos que ver, no, eso es parte de pensamientos religiosos, pero no es un hecho histórico. Bueno, todo esto no lo estoy diciendo yo, se dan cuenta, ¿no? Esto es lo que los teólogos liberales decían. Pero esto que los teólogos liberales decían no llegó a la iglesia con un cartel, somos liberales. Estos eran hombres que estaban ahí. Esto sería como alguien en el CCP, por ejemplo, que empieza a enseñar en el CCP que tal vez en el Pentateuco hubieron más de un autor, ¿no es cierto?, que lo escribía. Entonces uno dice, wow, nunca me había dado cuenta de eso, es verdad. Ellos no venían con un cartel que decía liberal. Ellos lo que hacían era sutilmente empezaban a socavar la autoridad de las Escrituras. Y decían, no, esto que aparece acá se dice porque en ese tiempo se creía esto o aquello. Entonces ya no es Dios que lo dice, sino es esa gente que lo dijo porque estaba condicionada a su época. Entonces no era tan acertado eso que estaban diciendo. Entonces el liberalismo empezó a ganar el territorio y las universidades allá de Europa empezaron a volverse liberales todas. Y el problema también era que en Estados Unidos, de esta gente que había vivido el primer gran avivamiento y las iglesias venían avanzando, mandaban a sus mejores alumnos a estudiar a los mejores seminarios de ese tiempo. ¿Y dónde estaban los mejores seminarios? En Europa. Y esos mejores seminarios, que estaban llenos de eruditos, fueron la causa del tropiezo y la corrupción de los grupos de las iglesias en Estados Unidos. Entonces el virus del liberalismo se diseminó a través de los seminarios que estaban entrenando a los pastores. Entonces los seminarios entrenan a los pastores van a las iglesias siguen teología liberal y las iglesias entonces se alejan de la verdad y del evangelio bíblico. Los seminarios han sido una piedra de tropiezo a través de los siglos para esto. De hecho, sería interesante estudiar la historia de los seminarios. Yo les decía la vez pasada, los seminarios tienen una triste historia de decadencia y de no poder mantenerse fieles a las Escrituras por mucho tiempo. Y la razón por la que estos seminarios se mantienen así, o van en esta línea de decadencia, en gran parte, es porque los seminarios son instituciones paraeclesiásticas. O sea, porque los seminarios no le rinden cuenta a un liderazgo pastoral bíblicamente calificado. Como no hay ancianos o pastores que están controlando lo que pasa en el seminario, los seminarios empiezan a tomar decisiones más pragmáticas. Entonces, por ejemplo, el presidente del seminario dice, este profesor tiene algunas ideas un poco raras, pero es el profesor favorito, ¿no? A través de este profesor es que viene la mitad de los alumnos a nuestro seminario a estudiar. ¿Y qué pasa si nosotros lo echamos a este profesor de nuestro seminario? Bueno, lo que va a pasar es que la mitad de los alumnos no van a venir. Y si no vienen, el seminario no va a poder subsistir económicamente. Los grandes seminarios que vos conocés ahí en Estados Unidos están luchando por sobrevivir, todos. ¿Sí? Todos, el de MacArthur, el de Southern, el de Southwestern, todos están luchando por sobrevivir. ¿Y cómo sobreviven? Con el dinero de los alumnos que pagan la cuota. Entonces, esta lucha por sobrevivir hace que uno esté muy presionado para tomar decisiones para proteger la verdad en las Escrituras. Los seminarios han ido en decadencia en gran medida por esta falta de supervisión pastoral. Y bueno, a través de esos seminarios entró el liberalismo. Hoy en día, vamos a seguir hablando del liberalismo, porque
va a seguir avanzando. Y especialmente en el siglo XX va a haber batallas muy importantes que se pelearon para defender a la iglesia. Y hoy nosotros tenemos una bibliología como la que tenemos, donde afirmamos la autoridad de las Escrituras, en gran parte por hombres que en el siglo XX lucharon contra los liberales y demostraron que los liberales no eran cristianos, eran falsos cristianos. Vos no podés creer en el evangelio bíblico y negar la autoridad de las Escrituras. Entonces, estos hombres que negaban lo sobrenatural y la autoridad de las Escrituras eran falsos cristianos infiltrados. Y estos pastores lograron marcar esa diferencia y echar a muchos de estos hombres de algunas de estas instituciones y de algunas de estas iglesias. Y entonces el mundo evangélico se dividió. Están los liberales, que son la gran mayoría, y los conservadores, que son una minoría, que son vistos como los dinosaurios que todavía sobreviven de una era prehistórica, que siguen creyendo en la autoridad de las Escrituras como nosotros las representamos en nuestras doctrinas. Entonces nosotros estamos en una pequeña minoría. El liberalismo ganó en el juego grande, digamos. No ganó en el hecho de que no logró eliminar la iglesia bíblica y verdadera sigue estando, pero ganó la mayoría de los seminarios, ¿sí? La mayoría de las iglesias y los movimientos. Así que ahí hubo un resumen del liberalismo. Aparte de los liberales, aparecen ahí en el apunte hombres que tenían raíces cristianas, pero que se rebelaron contra el cristianismo y se volvieron en enemigos acérrimos del cristianismo, que vieron que el cristianismo no solamente no era científico, sino que vieron que el cristianismo era un problema para la sociedad. Dentro de estos hombres, los dos más influyentes se llaman Karl Marx, que es de donde conocemos el marxismo, y Friedrich Nietzsche. Estos dos son hombres que abiertamente dijeron el cristianismo tiene que morir o la sociedad no va a sobrevivir. Para que el mundo siga avanzando a la nueva etapa de desarrollo intelectual y desarrollo social, hay que deshacerse del problema más grande que tiene el mundo, que son los cristianos. Entonces, Karl Marx y su famosa frase, el opio de los pueblos. El cristianismo es el problema de las sociedades, es el virus de las sociedades. Y este hombre, Friedrich Nietzsche, no parece en su tiempo el líder que coordina todo, pero hoy en día es el filósofo más leído en el mundo occidental. Y él es el hombre que promovió esta idea de la muerte de Dios. ¿Se acuerdan que hace tiempo salió una película que se llama Dios no está muerto? Esta película fue en respuesta a la frase célebre de este hombre de la muerte de Dios. Dios murió. ¿Cómo es que Dios murió? Bueno, no es que Dios murió, pero la imagen es esta. Hubo una época donde el hombre necesitaba a Dios porque Dios era la única forma de sobrevivir a un mundo hostil que él no podía explicar. Entonces necesitaba a Dios como una muleta que le ayudaba a caminar. O sea, cuando el hombre no sabía cómo funcionaba la lluvia, ¿en qué se apoyaba? En la noción de que Dios era el que daba la lluvia. Y entonces le pedía a Dios que dé lluvia. Ahora que el hombre avanzó a la etapa científica, el hombre ya no necesita a Dios. Porque el hombre sabe que la lluvia no viene de Dios. Y el hombre ahora tiene que arreglárselas para ver cómo hace crecer las cosas sin lluvia, en vez de orar a un Dios que no existe para que le dé lluvia. El hombre tiene que, según Nietzsche, tiene que enfrentar la realidad dura de que no hay nadie ahí afuera a quien pedir ayuda. Vos tenés que arreglártela por vos solo y encontrarle la vuelta. Vos tenés que resolver las cosas. No hay nada que trascienda, no hay otra vida. No hay ningún propósito trascendente para esta vida. Vos estás solo y tenés que enfrentar ese hecho. Tenés que dejar la inmadurez espiritual, dejar de ser un niño y convertirte en un adulto y pensar como un adulto. Dios no existe.
Dios murió. Dios no puede ser más parte de la ecuación. Ahora tenemos que enfrentar el mundo por nosotros mismos. Ese es el mensaje de Nietzsche y ese es el mensaje que la sociedad ha comprado en gran medida. Esa es la filosofía que está detrás de todas las universidades y todo el mundo de las ciencias de nuestro tiempo. Entonces, esto es un cambio muy radical con la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad tuvo una noción de Dios muy clara. A partir de este tiempo, ahora hay un revés que hace que Dios sea el problema, que no deja que las sociedades se desarrollen. Hubieron otros, ahí Darwin apareció en esta época también, y esta alternativa para la doctrina bíblica de la creación, y ahora hay otra alternativa, hay otra teoría. No tenemos que creer en la creación, ahora podemos creer otra cosa, porque hay otra teoría que lo explica. Es absurdo, no hay ninguna teoría sustentable que explique nada, pero el mundo compró esa idea y la sigue manteniendo hasta nuestro tiempo. Así que bueno, esos fueron los desafíos que la iglesia iba a enfrentar a partir de ahí. Preguntas, se nos fue la hora. Dale, tío. Para que salga en la grabación. ¿Tenemos volumen, Mati? ¿No? Ahora sí. Hola, ahora sí. Ahora me olvidé la pregunta. Clásico. Luis, ¿te entiende? No, cuando estabas diciendo el tema de... me vino a la mente que los que enfrentan la situación de... se sostienen en un versículo donde dice, fuérzalos a entrar. Vos estabas diciendo que nosotros creemos obviamente que la obra la hace Dios, y el otro sector que manipula a las personas, que los lleva a forzar una situación de decisión, se basa en el versículo cuando el Señor dice, fuérzalos a entrar. ¿Que fue clara la pregunta? Sí. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo podemos entender ese versículo? ¿Cómo lo diríamos? ¿Qué está diciendo el Señor ahí con fuérzalos a entrar? Sí. Bueno, él está en una parábola y hay limitaciones para extender el sentido de esto, ¿no? Y de hecho, no hay ninguna duda de que la postura con la que nosotros estamos predicando el Evangelio es la postura de un clamor, un Dios que no es indiferente al dolor de las personas, sino que está llamándoles y que ha hecho todo para salvarles y que les invita a venir. Y no hay ninguna duda de que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que las personas puedan escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio. Pero sería correcto tomar esa expresión y pensar de que yo, de alguna manera, podría crear la fe en el corazón, o podría traer la conversión, el nuevo nacimiento por alguna técnica humana. Bueno, no podríamos extender eso hasta ese punto, y ese es el problema del pragmatismo. El pragmatismo sería pensar algo así. La gente es emocional. Así que si yo quiero que ellos escuchen el Evangelio, ¿qué tiene de malo crear un ambiente emocional que le prepare para que la persona pueda responder al Evangelio? Si al final lo que yo quiero es que haga esta oración, ¿puedo lograr que lo haga? ¿Puedo lograrlo con retórica? ¿Puedo lograrlo con palabras persuasivas? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es aprender esa técnica, es aprender cómo se persuade,
es aprender cómo presionar en los botones correctos para que la persona sea desarmada y la persona no le quede otra que aceptar, está bien, tengo que pedirle a Jesús que me salve. ¿Cómo puedo hacer para crear ese ambiente emocional en donde la persona tenga temor? Bueno, los del primer gran avivamiento entendían, esto es obra del Espíritu Santo. La palabra es la que tiene que ser predicada con claridad y Dios va a obrar trayendo esa respuesta emocional, esa convicción, y no es la obra del predicador. El predicador es fiel a su tarea, pero lo que pasa en el corazón, el predicador no lo debe manipular con sus estilos, con sus formas, con el ambiente. En el segundo gran avivamiento, entonces ellos creían, sí lo podemos manipular. El problema de la manipulación es que, ¿cómo discernís la obra del Espíritu Santo de algo puramente emocional? Y cuando una persona está actuando movido por emociones y manipulado por alguien que le está amenazando, pero que no está viendo esta persona su condición delante de Dios. Entonces, esta persona no es que va a pedirle a Cristo que le salve porque está arrepentida de su pecado, sino porque, no sé, imagínate en mi predicación, yo le digo, mirá a tu alrededor, hay muchas personas que se están convirtiendo, vos vas a ser el único que te vas a quedar ahí sentado. Entonces, yo estoy ahí, la persona está ahí sentada y está sintiéndose, uy, soy un tonto por quedarme acá sentado, yo quiero estar igual que todos los demás. Y esta persona, yo la puedo manipular para que pase adelante, yo la puedo manipular para que haga una oración, pero eso no le va a salvar. Entonces, fuérzalos a entrar. Lo que queremos es que entren, no que solamente pasen adelante o digan una oración. Lo que queremos es que se salven y solamente se van a salvar con contenido, con la verdad siendo predicada. Lo demás es algo externo y muchas veces es solamente una expresión de incredulidad. Como yo no creo en el poder de la palabra, reemplazo la predicación de la palabra por técnica humana para poder producir el resultado que mi ego necesita. Como yo quiero un avivamiento, no voy a esperar que Dios lo produzca, lo voy a hacer. Voy a guiar a las personas. Entonces yo tengo el orgullo de que en 10 años que prediqué, nunca prediqué y nadie pasó adelante. ¿Saben que hay un predicador conocido que ya murió, predicó más de 40 años en la misma iglesia y en sus últimos años yo leí uno de sus sermones en donde él decía que nunca él predicó un sermón en su iglesia sin que alguien respondiera al evangelio. Nunca, en todos esos 40 años. Él lideró una gran iglesia, pero me hace preguntar, ¿Dios puede hacer eso? Sin duda lo puede hacer. Pero ¿habría un peligro de que mi orgullo manipule situaciones solamente para que pueda mantener mi registro intacto? Y que, imagínate que prediqué 40 años y el último día nadie pasó. ¿Sería tentado a manipular a las personas para que alguien pase? A quedarme 10 minutos diciéndole, alguien quiere pasar o y tratar de presionarla con frases para que lo hagan. Entonces, ese es el peligro. El peligro es lo que llamamos el pragmatismo, es tratar de fabricar resultados en vez de esperar en el poder de Dios. Pero sí hay que forzarlos a entrar con los medios bíblicos. O sea, hay que salir a predicar y predicar con convicción, con pasión. Esa sería la diferencia, ¿sí? ¿Cómo? Sí, algunos de los falsos maestros a tratar de evitar su destrucción, arrebatándolos. Están a punto de caer al infierno y el Señor va a usarnos en el último momento para sacarles de esa condición. Bueno, dale. El día específico ese de la conversión, ¿cuál es la postura de acá de la iglesia, digamos, y de tener un día específico, digamos, que hablaba, ¿no? Dale. Y lo otro es con cómo la actitud que tenían las personas en ese tiempo, que se manifestaban, no sé, que tenían cosas raras. ¿Cómo explicar eso? Sí, Bueno, ¿cuál es la postura de...? sería así, nosotros somos evangélicos en el sentido de que creemos en la necesidad de la conversión.
y vamos a llamar a personas a convertirte. La conversión es algo tan dramático en la vida de una persona que no suele pasar desapercibido, porque uno es convencido, es confrontado y ve la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y su vida es transformada de una forma tan radical que uno suele poder identificar eso. Pero lo importante para la seguridad de la salvación de una persona no es el identificar eso, cuándo fue el día que eso pasó, sino que es ver el resultado de eso en mi vida presente. Es ver la fe y el fruto que ha producido esa nueva conversión. Entonces, si una persona no se acuerda qué día nació de nuevo, no hace que esa persona no sea salva. Porque yo veo a esta persona, no hay duda que es salva. Veo todas las marcas de la salvación en esta persona. Gloria a Dios, es salva. Y hay personas que se acuerdan el día de su salvación y no son salvas. Porque se acuerdan del día que hicieron una profesión, pero en realidad su vida no muestra ninguna evidencia de conversión. Entonces no deberían estar tan seguras solo porque hubo un día que hicieron algo. Entonces nosotros no seguimos ese camino que muchos evangélicos siguen, de asegurarle la salvación a una persona porque hizo esa manifestación pública de conversión. Pero sí creemos en el nuevo nacimiento para la salvación. Y en cuanto a las manifestaciones, tal vez como Edwards, yo diría, hay cosas que no puedo explicar. No sé cómo el Espíritu Santo puede obrar en un corazón, pero lo que sí sé es que los dones que fueron diseñados para ser una señal para Israel, hoy ya no son parte de la vida de la iglesia, y entonces lo que verían en muchas de esas iglesias que los promueven no es legítimo. Ya sea que está producido por emociones o manipulado, solamente fingido. Hay muchos que vienen del mundo carismático que pueden dar testimonio de que ellos fingían también parte de eso que pasaba. Y hay mucho que aún puede ser satánico, porque hay mucho de lo que sucede en esos contextos que viene de un trasfondo más bien de otras religiones y no cristiano. Se le llama cristiano, se le diría que esto es cristiano, pero no tiene nada que ver con lo que el cristianismo ha profesado desde el principio. Entonces, hay una mezcla de cosas, pero yo diría, nuestra iglesia es cesacionista. No creemos que esos dones siguen siendo parte de la iglesia. Pero si una persona, yo le estoy predicando el evangelio bíblico, y mientras estoy predicando el evangelio bíblico, esa persona, veo su rostro y su convicción y su llanto y veo que se cae al piso, voy a intentar ayudarla a levantarse, a ver qué pasa. Pero ¿puede el Espíritu Santo producir efectos físicos sobre una persona? Creo que lo puede hacer. No veo nada en la Biblia que diga que no. Entonces no lo voy a combatir a eso. Pero sí, en la otra parte, el cesacionismo es claro, nuestra iglesia tiene esa postura. Dale. Bueno, vamos a terminar. Padre, gracias por este tiempo. Ha sido valioso, útil afirmar aún estos conceptos y seguir entendiendo cómo nuestra iglesia tiene que seguir avanzando en nuestro tiempo. Hay desafíos, hay una historia atrás de todo lo que hacemos también. Ayúdanos a mantenernos enfocados, fieles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.